Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video en el que les voy a mostrar cómo crear un menú de opciones con métodos. Bueno, yo lo voy a hacer con métodos, ustedes lo pueden hacer sin métodos. Para ello, bueno, yo tengo aquí dos clases dentro de un paquete. A este paquete yo simplemente lo llamé menú. Aquí tengo la clase menú, en donde voy a hacer el menú de opciones. Tengo la clase operaciones porque para este menú voy a utilizar algo muy simple, que son operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación y división. Entonces dentro de la clase menú voy a crear una variable que se llame OPC para ir registrando las opciones que vaya eligiendo el usuario. Voy a crear un objeto de la clase scanner, yo lo voy a llamar in. Esto va a ser igual a new scanner system.in. Ahora vamos a imprimir por consola un mensaje donde nos diga las opciones que hay. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner selecciona una opción. Voy a dar un salto de línea con diagonal invertida y la N. En la opción 1 va a ser la suma, en la opción 2 va a ser la resta y así sucesivamente. Nosotros podemos agregar la opción 5, el cual va a ser salir para ya terminar la ejecución del programa. Entonces vamos a guardar los datos que nos pasen por el teclado. Los vamos a guardar en OPC. Entonces OPC va a ser igual a in.nextInt. Esto para que en OPC se vaya registrando si se tecleó un 1, un 2, un 3 o cualquier otra opción. Después vamos a utilizar un switch en donde vamos a ir agregando los casos. Es decir, en caso de que el usuario teclee un 1, un 2, un 3 o las opciones que tengamos. Entonces dentro del switch vamos a poner el OPC, que es la variable que va a estar guardando o registrando los datos del teclado. Abrimos llaves y aquí vamos a poner case 1. Dentro de case 1 iría lo que es la operación o el método. Los métodos pues los vamos a agregar dentro de la clase de operaciones. Todavía no los hemos agregado, así que simplemente vamos a poner break y vamos agregando los demás casos. En el caso 5 simplemente ponemos system.exit 0 para terminar el programa. Y también podemos poner un default en el caso de que no se teclee ninguna de estas opciones. Entonces aquí podemos mandar un mensaje por consola que diga opción incorrecta. Entonces nos vamos a la clase de operaciones y aquí vamos a empezar a crear nuestros métodos. Para crear estos métodos vamos a poner public void de vacío porque no vamos a regresar nada de momento, y el nombre del método. Vamos a empezar por la suma. Esto ya es un método y esto mismo lo tenemos que hacer pero con las siguientes operaciones. Ya que tengamos nuestros métodos, ahora sí podemos agregar las operaciones aquí, pero para agregar esas operaciones necesitamos agregar antes variables que nos permita hacer pues la suma, la resta y todo lo que necesitemos. Entonces, bueno, yo voy a utilizar simplemente dos números para hacer el ejemplo. Voy a poner int num1, num2, y para los resultados yo voy a poner srm y d. Bueno, ya tenemos nuestros números, ya tenemos las variables que van a ir guardando el resultado. Lo que nos hace falta son los datos. No podemos sumar esto si no hay datos. Entonces, bueno, vamos a crear, bueno, lo podemos hacer dentro de cada método, pero yo voy a crear otro método que se llame datos. Aquí arriba pues voy a crear otro objeto de la clase scanner, lo voy a llamar igual. Y ahora sí podemos guardar datos desde el teclado. Voy a mandar un mensaje por consola aquí que diga ingresa el primer valor. Entonces num1 va a ser igual a in.nextInt y hacemos lo mismo pero con el siguiente valor.
Bien, ya tenemos el método que nos pide los datos y estos datos ya podemos sumarlos o restarlos o hacer cualquier otra operación. Entonces aquí en suma vamos a poner s igual a num1 más num2. Y con un system.out.println vamos a imprimir el resultado de la suma. Pero aquí podemos adornarlo y poner el resultado de la suma es, y concatenamos la variable s. Ahora solamente queda hacer lo mismo pero con las siguientes operaciones. Bueno, vemos que es muy sencillo, simplemente vamos cambiando las variables, vamos cambiando el signo, vamos cambiando el texto y la variable de aquí también. Entonces regresamos a nuestra clase menú y aquí dentro vamos a crear un objeto de la clase operaciones. Yo lo voy a llamar P. Esto va a ser igual a operaciones. Y ya quedaría nuestro objeto P. Estamos creando el objeto P de la clase operaciones para poder acceder a los métodos de esta clase. Entonces dentro de case 1 vamos a poner p punto, y si ponemos datos nos aparece aquí el método datos. Esto es para que nos pida antes los datos. Entonces ya que nos pide los datos vamos a poner p punto suma. Entonces aquí ya es cuando hace la suma. Primero pide los datos y después hace la suma. Y así lo hacemos con los demás casos. Ya que tengamos listo cada caso, entonces ahora sí podemos probar nuestro programa. Le damos en Run. Y como vemos aquí sale nuestro menú de opciones. Dice seleccione una opción. Y bueno, tenemos todos los que nosotros pusimos. Vamos a intentar con la primera opción. Ingresa el primer valor. Voy a poner un 5 y un 3. Y bueno, ya vemos que aquí nos aparece el resultado. El resultado de la suma es 8. Entonces, 3 más 5 obviamente es 8. Entonces sí está bien nuestro programa. Ahora, ¿qué pasa? Que si vemos aquí el programa ya terminó. Entonces, nosotros tal vez no queremos que suceda eso. No queremos que termine y que podamos seguir eligiendo opciones. Entonces, bueno, para hacer eso nosotros podemos venir aquí a esta parte antes de este system.out.print y podemos poner do, es decir, vamos a hacer un do while desde esta parte, desde antes del system.out, bueno, desde este mensaje de selecciona una opción hasta aquí después de la llave que cierra el switch. Entonces aquí vamos a poner while, es decir, todo esto se va a ejecutar mientras OPC sea diferente de 5. Si no se teclea el número 5, es decir, ya terminará el programa, todo esto se va a seguir ejecutando. Entonces simplemente con eso ya tendríamos listo esa parte. Si nosotros le damos en Run, bueno, vamos a ver que aparece el menú de opciones y vamos a elegir, por ejemplo, el número 3. Ingresa el primer valor, vamos a poner un 2 y un 4. Nos aparece de nuevo el menú de opciones, pero si nos vamos un poquito más arriba, vemos que sí hizo la operación. El resultado de la multiplicación es 8. Esto se ve un poco raro porque es en consola, pero ustedes ya pueden hacer este menú de forma gráfica. Esto solamente es un ejemplo, ustedes lo pueden modificar, lo pueden pueden hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, esto sería todo por el video, espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like y comenten.